Grabar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un webinar de Cámara TIC, en donde como cada mes les presentamos la oportunidad de conocer temas nuevos relacionados con la economía digital, las TICs y las tecnologías en general. Y este día tenemos a dos invitados que tienen un papel muy importante en el mundo de los datos y que hacen honor al título de nuestro webinar, que es Data Modeling o modelación de datos, funcionalidad y usos. Ellos son Ana Tavares y Osmel Brito Bigot. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación, por estar presentes en el día de hoy y espero que sea de su agrado. En nombre de la Cámara TIC, muchas gracias por estar aquí. Con su permiso voy a presentar a los panelistas. Vamos a empezar por Ana, que es la dama del día de hoy. Ana Tavares es economista de formación, científica de datos y maestra por vocación. Actualmente labora en Scotiabank en el área de ciencia de datos para la región de Latinoamérica. Tiene experiencia en finanzas públicas y privadas como desarrolladora de base de datos, soluciones para toma de decisiones, visualizaciones y modelos predictivos. Formadora en universidades locales e internacionales como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas y Fuse Machines. Es autora del libro Ciencia de Datos, una guía práctica de los pocos manuales en español sobre el tema y primero de República Dominicana. Es miembro de nuestra junta directiva en la Cámara TIC. Y es expositora en conferencias tanto locales como internacionales en temas relacionados en ciencia de datos, transformación digital e inteligencia artificial. Y además también es autora de la iniciativa Data Talks, un espacio para conocer los usos de los datos en diferentes disciplinas. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Tenemos también al ingeniero Osmel Brito Bigot, miembro de nuestra Cámara TIC, director general de Data Analítica. Osmel es ingeniero en información, máster en administración de empresas por el IESA, máster en economía política y PhD en economía. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de construcción de bases de datos, programas de inteligencia de negocios, analíticas, administración y gobernabilidad de datos. Es consultor de empresas en las áreas de Business Intelligence, analítica, administración de datos maestros y gobernabilidad de datos. Es miembro del Data Management Association y del Data Governance Institute, miembro del Mont Pelerin Society y bueno, pues también es profesor universitario en pregrado y posgrado en Venezuela, Guatemala y República Dominicana, nuestro querido país. Bienvenido, Osmel. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Gracias por la invitación y esperemos que la sesión sea de aprovecho. No, nosotros estamos encantadísimos de tener un tema tan interesante que creo que es la primera vez que lo estamos tratando desde la Cámara TIC. Estamos en una trayectoria en los últimos meses a nivel de datos, de toda la estructura de datos y creo que en el día de hoy va a ser muy interesante. Entonces, nada, para no ocuparles más tiempo, les voy a dar palabra para que puedan compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento en la presentación de hoy. Muchas gracias. Voy a compartir. Sí. Sí, sobre todo. Se ve. Pantalla? Se ve perfectamente, Sí, Osmel. se ve. Presentación. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente gracias a la Cámara por la invitación. Este es un tema que a mí me apasiona bastante, un tema que, como decías en la presentación, tengo casi 20 años trabajándolo de alguna u otra manera. Yo, como en algún punto decía, yo en datos he hecho casi todo. He pasado desde ser programador de datos, modelador, administrador, gobernador, científico, aunque no es a lo que me dedico, conozco también el tema. Pero el data modeling es un tema que a mí me apasiona bastante y yo siento que es el foundation, o es la base de lo que luego se usa en las organizaciones para sus reportes de datos y para los modelos de datos ya de científicos y de predicción. Pero aquí llamamos data modeling. Data modeling es un proceso complejo, digamos, pero es para descubrir, analizar y determinar el alcance de los requisitos de datos. Todas las organizaciones están generando datos hoy en día de alguna u otra manera. Datos en su mayoría estructurados, ahora con todo este boom de la conectividad, del internet, también datos no estructurados, pero a la larga, aunque los estemos recopilando y todo esto, para hacer un análisis, para que llegue a las manos de los científicos de datos como Ana,
tienen que estar dispuestos de alguna manera, de forma estructurada. Y ese es el proceso de el modelado de datos. Sobre todo entenderlos, representar, y para entenderlos desde el punto de vista de negocio. El objetivo final del modelado de datos es precisamente documentar esta comprensión que tenemos. Usualmente, a la larga, uno construye esos modelos y los modelos no es más que una representación de la realidad y que estás representando las reglas de negocio con lo que en cada negocio particular se construyen estas relaciones. Entonces es muy importante hacer el trabajo de la modelación de datos de manera que tú plasmes en unas estructuras de datos de manera lo más fidedigna posible estas reglas de negocio. Y últimamente, esto sirve de base para programas que están muy de moda, impulsados en algunos casos por la regulación, otros casos impulsados por la explosión de datos, que son los programas de gobierno de datos. Si tú no tienes una visión global de lo que son las estructuras de datos que tiene una empresa, hacer un programa de gobierno de datos es bastante difícil. Entonces, los negocios altamente regulados, como es la banca, las empresas de seguro, usualmente el driver que los lleva a hacer proceso de gobierno de datos es la regulación. En Estados Unidos, por ejemplo, la ley Sarbanes-Oxley incluso tiene todo un capítulo para cómo hacer programas de gobierno de datos. El Banco Internacional de Pagos en Basilea también ya tiene hasta escritos alrededor del tema. En otros negocios no es la regulación, pero es la propia necesidad de enfrentarse a, tengo una cantidad de datos y los cuales necesito tomar decisiones. Y muchas veces no se tiene una visión global desde el punto de vista de reglas de negocio de cómo están ordenados los datos. ¿Por qué sigue siendo importante? Porque el data modeling, digamos, está asociado mucho a los sistemas transaccionales. Y hoy en día, bueno, los sistemas transaccionales se han vuelto commodity y las empresas no desarrollan sistemas transaccionales. Pero todavía sigue siendo importante porque los datos a la larga son un activo de la empresa, los cuales necesitan primero ser entendidos antes de que pases a la fase de administrarlos. El modelado de datos ayuda al entendimiento, crea un vocabulario común, te permite no prestarle atención a los detalles, sino a la visión global de las relaciones de los datos. Y el modelo de datos como tal describe los datos de la organización como la organización los entiende, que quieren que sean o que quieren o como son. A la larga te puedes encontrar de que, bueno, los datos son como son y tienes que vivir con cómo están estructurados. O en la medida que descubres cómo son, puedes encontrar áreas de mejoras importantísimas. Entonces, si le damos importancia a esto, ¿por qué no sé? Y es algo que he encontrado en muchas organizaciones, la experiencia de consultoría en la región, que a veces no se le da importancia. Se cree que el modelado de datos es una parte marginal del proceso de desarrollo de aplicaciones o de desarrollo de visión de datos. Pero ¿por qué no se le da la debida importancia? Primero, porque no es fácil. El proceso de modelado de datos requiere un esfuerzo significativo no solo del área de tecnología, sino del área de los usuarios de negocios y ahora mucho más del área de las áreas analíticas, de las áreas de gobierno de datos. Un esfuerzo importante de entendimiento, de abstracción y de comprensión del negocio. Entonces ya estamos dejando de las áreas tecnológicas o las áreas vinculadas a datos. Yo siempre he dicho que tienen que tener un entendimiento del negocio. Esto no funciona one size fits only. O sea, esto no es una solución genérica, aunque hay soluciones que más o menos pueden usarse en general. La contabilidad siempre es la misma, sin importar el negocio, pero siempre hay particularidades de los negocios que hay que tener. Requiere disciplina. En un mundo que va tan rápido, y por ejemplo las metodologías ágiles
aunque han mejorado muchísimo todo el tema de desarrollo, también ha perjudicado el tema de la disciplina. Creemos que todo va a ocurrir muy rápido y entonces esto requiere crear normas de documentación, estándares para utilizar a lo largo de todo el proceso de gobierno y sobre todo respetar. El involucramiento de los usuarios es necesario a lo largo de todo el proceso de diseño y que no solo en la parte de diseño, sino que los usuarios vayan entendiendo el vocabulario que se usa, que el vocabulario que se use también tenga incorporado todo el vocabulario de negocio. No sirve de nada que yo hable en una forma y no incorpore los términos que se utilizan a nivel de negocio. El cuarto punto tiene que ver mucho con lo que hablaba del tema de las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles de desarrollo, sí, la idea es tener ya un producto entregable, que el usuario lo vaya mejorando, pero que ya haya un producto visible, mientras que la parte de modelado de datos retrasa esa visibilidad de los productos entregados. Porque, digamos, cuando estás haciendo toda el parte del diseño, es exactamente el diseño. Por eso que, por ejemplo, una de las cosas, cuando yo entendí esta parte, una de las cosas que yo hago en el involucramiento de los usuarios en los procesos de modelamiento, es que los usuarios vayan viendo los modelos cómo van quedando y los vayan entendiendo. Porque a la larga, estos son los modelos que los usuarios van a terminar consultando para hacer análisis en herramientas de visualización, análisis de modelos predictivos. Entonces, si no entienden cómo se estructuran los datos, no entienden los estándares, por ejemplo, si una de las técnicas que yo uso es usar sufijos que me indiquen más o menos qué son el tipo de datos. Entonces, esa es el primer foundation que yo los procesos que hago el modelamiento de datos, voy explicando, bueno, los estándares que uso de nombre son estos, los estándares de datos que hacen son eso, y de manera que ese retraso del trabajo visible no sea tan retraso, sino más bien estás dilatando la visualización, pero ya vas entregando todo un tema de entendimiento. El cuarto punto tiene que ver con lo que venimos conversando, el entendimiento de una visión amplia de negocio. Esto es algo que cuesta, es algo que solo se desarrolla con los años en la medida que tú estás trabajando con modelos de negocio. Requiere un nivel de abstracción importante. Cuando estamos hablando, por ejemplo, he encontrado de que a veces malos modelos o modelos que no logran ese nivel de abstracción, entonces, donde no abstraes lo genérico, sino te vas solo a los detalles. Entonces, claro, repites muchas cosas que pudiste haberte ahorrado horas de trabajo o líneas de código si hubieses hecho una abstracción en cuanto a los conceptos. Y los beneficios de los modelos muchas veces no se obtienen de inmediato, sino solo cuando estás usando los datos. Ahí es cuando te das cuenta, me faltó una variable, me faltó una relación, esta relación no está bien construida y quizás toca volver atrás al punto. ¿Cómo es el proceso de modelo de datos? Principalmente hay tres áreas, tres etapas importantes. La etapa del modelo lógico, donde ya tienes que hacer levantamiento de los modelos de proceso y los requerimientos de datos de la organización. Eso lo dibujas en lo que se llama un modelo lógico, para después pasar al modelo físico. Y el modelo físico ya se ata a la tecnología que estás usando. Hoy en día tenemos una serie de tecnologías importantes, aunque la primordial y sigue siendo la punta de lanza en todo esto de datos, son las bases de datos relacionales. La base de datos, lo que llamamos SQL, pero ya se han desarrollado una cantidad enorme de bases de datos, no SQL, que son bases de datos de series de tiempo, bases de datos de listas, bases de datos de relaciones, de gráficos, o incluso estamos regresando al uso de muchos archivos planos. Entonces, pero no deja de necesitar estas otras bases de datos que no están dentro del paradigma que se llama SQL, requerir una forma de modelar los datos. Esa es la parte del modelamiento físico. Una vez que ya tú tienes los requerimientos de datos, tienes que pasar al modelamiento físico y es donde empiezas a aplicar las restricciones o las bondades
de cada modelo físico, de cada plataforma física de datos. Y finalmente está la parte de la creación y actualización de los datos. Si estamos hablando de bases de datos transaccionales que son para recoger datos, tienes que pensar todo el tema de cómo vas a recopilar esos datos, cómo van a llegar, van a cumplir ciertas normas, sobre todo, por ejemplo, en base de datos se usa el concepto de acidez de las transacciones. Cumple ese concepto si estamos hablando de bases de datos transaccionales, o si estamos hablando de bases de datos de análisis, cómo va a ser los pipelines de datos, dónde los voy a recopilar, va a ser solo interno o involucrar recopilación de datos a lo largo de lo que se llama Big Data, o estoy trabajando con bases de datos que vienen de Data Lakes, donde tengo streaming, entonces tengo que pensar en cómo voy a hacer esos procesos de ingesta de datos, transformación y muestra de datos, carga de datos. De hecho, en lo que anteriormente en esta etapa se llamaba ETL, ahora están los ETL para los datos, lo que se llaman los small data, y los ELT, que ahora se cambia un poquito la vuelta cuando ya tú estás trabajando con ambientes de datos de Big Data o de datos masivos, en donde tú primero tienes que extraer, cargarlo en un data lake, y después es cuando haces los procesos de transformación para entregarlos a los procesos de análisis. Una guía fácil, digamos, y en la experiencia que tengo modelando datos. El modelo de datos es algo abstracto. El modelamiento de datos requiere un nivel de abstracción importante y un nivel de racionalización de él. El modelador, quien haga de modelador, debe poseer la habilidad para conceptualizar nociones intangibles, las reglas de negocio, llevarlas a relaciones, tablas, relaciones recursivas, todas esas técnicas. El proceso de modelamiento de datos no es determinístico. No hay una sola forma de modelar datos. Algo que veía una vez en un foro, en los cuales yo, por ejemplo, yo discutía y yo no estaba de acuerdo, era que muchos programadores se quejaban del lenguaje SQL principalmente, porque no había librerías genéricas de SQL. Y el problema, o la respuesta a eso, es que precisamente como no existe una sola forma de crear modelos de datos, la forma de hacer las consultas sobre los modelos de datos no son genéricas. Son consultas que se tienen que construir en base a esas estructuras. Lo que sí hay, y por eso lo resalto ahí, muchas malas maneras de modelar datos. Eso sí lo hay. Te consigues muchas malas maneras. Y lo peor es que terminamos resolviendo esas malas maneras con programación. Y muchas veces lo que terminamos es creando una bola de nieve o un gran Frankenstein al no resolver el problema de fondo. Y principalmente el objetivo principal de cualquier modelo de datos es reflejar de manera casi exacta los requerimientos de datos presentes y futuros de la organización. No tiene que prever como modelador de datos, siempre pensar, bueno, esto es lo que me están consultando ahorita, pero el modelo será capaz de responder otras preguntas que no tenemos hoy en día, que no nos estamos haciendo hoy en día. Y entonces eso lleva al modelador a adelantarse a las preguntas que los analistas de datos van a hacer sobre los datos. Como decía, el proceso es un modelo continuo y hay varias metodologías, pero digamos esta es la metodología que más me ha funcionado a mí. Y incluso está bastante de moda en algunos libros, se ha retomado en la metodología de las 7W, en donde pregunta, de las 7W en inglés, pregunta quién, qué, cuándo, cuántos, por qué y cómo. O sea, si uno cuando está haciendo un proceso empieza a responder estas preguntas y recopilarlas, eso hace que sea más fácil el proceso modelado. Es importante tener en cuenta que la forma de modelar datos se diferencia dependiendo de lo que uno vaya a hacer. Si uno va a trabajar con sistemas transaccionales o sistemas multidimensionales o de consulta analítica, saber cuándo uso índices, cuándo no los uso, cuándo uso normalización. Eso es algo muy importante, la normalización,
sobre todo para datos transaccionales es muy importante, pero para los no transaccionales a veces toca desnormalizar datos. Y eso nos lleva a repetición de datos, entonces nos lleva a otros retos. Digamos, para finalizar, yo siempre recomiendo, quizás como profesor me queda esa maña, recomiendo libros, literatura que soporten este proceso, porque es lo que nos ayuda a desarrollar esa capacidad de abstracción. Clásicos, les puedo recomendar este libro de Len Silverstone, una serie de 3 libros, pero yo recomiendo mucho el volumen 2, donde te muestra una cantidad enorme de modelos de datos de diversas industrias. Entonces te permite como que tener una visión amplia y aprender de estas industrias. El otro clásico es el clásico de Rolf Kimball, de una guía completa para modelar datos dimensionales. También está otro clásico que es de Steve Hoverman, el modelado de datos hecho simple. Es un libro que yo recomiendo bastante y es un libro bastante práctico que se puede recomendar. Y ya en tiempos modernos yo puedo recomendar estos 2 libros, de hecho los estoy usando en este momento para mi proceso, modelado de datos con Power BI. Power BI es una herramienta que se está usando mucho en el mercado y tiene una capacidad poderosa para mostrar análisis de datos. Y es importante saber cómo integrar toda la parte del modelamiento de datos en esta herramienta. Descubrir, incluso leyendo el libro, descubrí varias cosas que yo decía, bueno, es lo mismo que veníamos haciendo, pero un poquito más moderno, con otras herramientas. Y siempre, o sea, yo recalco muchísimo, y al final les va a dar risa una de las últimas láminas que uso. Yo recalco muchísimo que siempre hay que intentar resolver todas las preguntas de datos con las estructuras de datos. Programar lo mínimo posible. Porque si nos caemos, o sea, si las estructuras de datos no están respondiendo todas las preguntas de análisis, tenemos un problema en las estructuras de datos. Y el otro libro que recomiendo bastante, y lo he estado usando también, es este de diseño ágil de Data Warehouse. Ha incorporado metodologías de diseño colaborativo muy importantes en estos tiempos y de agilismo dentro de él. Otro clásico que no quería dejar por fuera es un libro escrito por C.J. Day, es un libro nuevo, pero puedo mencionar que es un clásico, porque hace una recopilación de 50 años del modelo relacional. El modelo relacional se estableció en los años 70, gracias a los papers de Edward Codd y de Edward Codd, y ya tiene 50 años en uso, y es un modelo que va a permanecer en el tiempo, por más que salgan una cantidad enorme de detractores del modelo, porque los fundamentos del modelo relacional se basan en 2 cosas, en lógica aristotélica y teoría de conjuntos, que eso es matemática pura. Ana, como científica de datos, se debe sentir muy identificada con eso. La visión de los modelos de datos en herramientas BI, como les decía, herramientas como Power BI me permiten una capacidad enorme, sobre todo para leer los modelos de datos. Pero tiene una desventaja, que en la medida que los modelos se hacen muy grandes, se hacen inmanejables. Fíjense que, y puse esta imagen aquí en ese tamaño y para que no se viera, precisamente porque eso pasa. Me he encontrado con modelos que son modelos enormes, que tienen, estoy hablando 40, 50 tablas, y manejarlos en el visualizador de Power BI se termina siendo muy difícil, porque como tiene una visión técnica, una visión de negocio, se puede volver difícil. Entonces, yo recomiendo, o en el mercado una cantidad enorme, yo he trabajado con 2 en particular, yo recomiendo herramientas que tengan, primero, la capacidad de hacer reingeniería o ingeniería de reverso de las estructuras que tienen. ¿Por qué? Porque es la forma de leer las estructuras que ya están usándose, se están funcionando y que pueden, y te hace entender los activos de datos que tienen hoy las empresas. Pero también que te permita hacer modelamiento a nivel lógico, a nivel físico, dimensional, no SQL, que permita
llevar un metadato de los datos que estás construyendo y hacer todo un tema de documentación dinámica de esto. Una de las cosas más difíciles que hay en todo este proceso es el tema de la documentación. Entonces yo recomiendo muchísimo herramientas como Erwin Data Modeler, que es el líder del mercado en esta área. Finalmente hay que recordar dos cositas. Sin importar la tecnología de base de datos o de almacén de datos que usted está usando, siempre se necesita modelar los datos. Los datos no van, por más que sean datos no estructurados que llegan a la hora de que esos datos no estructurados yo tenga que pasárselo a un científico de datos o a un analista de datos, yo tengo que pasarlo por un modelo y tengo que modelarlo. Entonces, sin importar eso, yo tengo que usar modelos de datos. Y finalmente, el gran struggle de esto, el modelado de datos, y usé esa gráfica de Rocky 4, se me cayó la cédula. El modelo de datos no está regido con soluciones programadas. No es que haya una riña. Yo siempre escuchaba mucho, es que los modeladores de datos nos ponen reglas estrictas que tenemos que cumplir. Es una queja muy de los programadores, pero es precisamente las reglas, esas son las reglas de negocio que hay que cumplir. Y si los programas no se adaptan a esas reglas, estamos mal. Pero la recomendación mía, y ya para finalizar, es no intentes solucionar con programas errores en los diseños de datos, porque a la larga se va a volver una bola de nieve que va a terminar siendo mayores gastos para la organización y pérdidas de tiempo en desarrollo, nuevos desarrollos, o pérdidas de los datos. Yo me he encontrado ya en haciendo la ingeniería de datos que a veces estas soluciones programadas terminan perdiendo eslabones importantes en las relaciones de datos que terminan siendo útiles a la hora de hacer análisis de programación. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que les sirva de mucho. No sé si las preguntas las dejamos para ahorita o las dejamos para el final. Y en Data Analítica estamos a la orden. Nuestra experiencia en el área de modelo de datos se remonta, como decía Isaac al principio, a más de 20 años de trabajo y en diversas industrias. Así que bueno, muchísimas gracias. Te dejo la palabra. Gracias, Osmel. Las preguntas ya por tu sugerencia mejor al final, que habrá unos minutos después de la intervención de Ana para poderlas realizar. Pues Ana, todo tuyo el escenario para poder escuchar tu experiencia. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, Isaac? Fuerte y claro. Perfectamente, perfecto, sí. Perfecto. Pues muy buenas noches a todos. Es para mí un placer, al igual que Osmel, hablar sobre este tema tan apasionante para nosotros, que es los datos. Entonces, con esto, denme un momentito para compartirles mi pantalla. Ok, entonces ahora, ya que Osmel dio una gran introducción sobre lo que es el data modeling y todos los requerimientos, qué significa, ese tipo de cosas, ahora vamos a ver el segundo paso. Ok, ya tengo los datos modelados, ¿qué va después? Entonces, vamos a ver cómo usamos datos para crear valor dentro de las empresas. Y bueno, ya me conocen, o sea que no tengo que presentarme nuevamente, pero sí quería mostrarles el libro del que habló Isaac anteriormente, que es Ciencia de Datos, una guía práctica. Si usted quiere adentrarse, conocer más sobre esta área, le invito a comprar este libro. Está tanto en formato físico como digital en Amazon y también puede encontrarlo localmente en Casa Cuesta. Así que está ahí a la orden para todos ustedes. Y quisiera también empezar con esta frase, que es que la ciencia de datos es lo que nos lleva de dar patadas voladoras a tomar decisiones acertadas e informadas al hacer que los datos sean útiles, participando en el proceso de toma de decisiones. Y a través de esta presentación vamos a ver por qué esto es así. Lo primero que quiero comentar es sobre los datos, su colección y usos, que no voy a abundar mucho porque ya Osmel nos dio, ¿verdad? Bastante que pensar sobre eso, pero sí quería decir que la colección y análisis de datos puede ser y ha sido utilizada en todas las áreas y en compañías de todos los tamaños debido a la necesidad que tienen las compañías de todo tipo, no importa si es un área vamos a decir, no tradicional, que uno pensaría que se utilizan datos como por ejemplo la medicina. Créanme que inclusive en medicina, en ingeniería, en arquitectura, las personas de derecho, etcétera, etcétera, todas las áreas del saber necesitan datos.
¿Por qué? Porque hay una necesidad dentro de cualquier disciplina de entender no solo qué pasa en el mercado o a su alrededor, sino también de predecir el futuro o qué va a pasar más adelante para uno preverlo y hacer lo posible, ¿verdad? Por manejarlo. Evidentemente, el futuro es impredecible, pero dentro de lo que uno puede manejar, que por lo menos uno esté preparado para ello. Además de guardar información sobre lo que son las operaciones, los clientes, cuáles son, por ejemplo, los clientes de más valor para las empresas, qué nueva estrategia yo pudiese tomar, qué nuevo producto pudiese lanzar al mercado, cómo va mi competencia y así sucesivamente. Entonces, los datos históricos ayudan a encontrar patrones en ventas y ciclos de clientes que ayudan a la compañía a tomar decisiones. Por ejemplo, un colmado, que es algo que todos conocemos. Los colmados, ustedes saben que son tiendas locales que utilizamos para subastecernos de cualquier producto, básicamente. Entonces, si por ejemplo, el dueño del colmado sabe que los miércoles en la noche hay un grupo de personas que van a jugar dominó, pues entonces ya es algo que él puede prever. Y es algo que, ok, él dice, por ejemplo, que van a venir alrededor de 10 personas a todos los miércoles a jugar dominó. ¿Qué significa esto? Que hay que tener comida o picadera suficiente, que hay que tener, por ejemplo, ron suficiente, si es lo que los clientes beben, que si hay un cliente que le gusta, por ejemplo, la Coca-Cola cero hay que tenerla, que si jugo de naranja, jugo de limón, lo que sea que esas personas consuman, ya él sabe que él tiene que estar abastecido de todo eso para él poder vender más y por ende también ganar más. Entonces, esto, aunque parezca sencillo, eso es utilización de datos para tomar decisiones. Tal vez no es formalmente de una base de datos, sin embargo, es la utilización de un dato para tomar una decisión. Evidentemente, ya cuando tenemos compañías de mayor tamaño, va aumentando la complejidad de las interacciones de los clientes, las operaciones de las empresas, etcétera. Entonces, se dificulta recordar todos los detalles de todas estas transacciones, todos estos clientes y todas estas interacciones de las compañías, y por esto es que es necesario utilizar herramientas como Excel, SQL, ya más adelante Python, Power BI, etc. Entonces, a su vez, nacen disciplinas o empiezan a surgir la necesidad de perfiles como los analistas de datos, los científicos de datos, las personas especializadas en inteligencia artificial, entre otros. Entonces, ¿cómo crean los datos más valor? Y vamos a ver ejemplos para entenderlo mejor. Lo primero es que crean relaciones más responsivas con los usuarios y apoyan la retención. Y como ejemplo, tengo un nuevo producto. Imagínense que, no sé, soy una compañía que produce productos de belleza y quiero lanzar al mercado un nuevo champú, un nuevo rinse o una nueva línea de productos, pero no me queda claro. Entonces, ¿qué tipo de cosas yo pudiese hacer? Yo pudiese hacer, por ejemplo, un diseño preliminar del producto y sacarlo al mercado para ver las respuestas, o hacer encuestas, por ejemplo, o probarlo en un grupo específico de clientes para ver sus respuestas y yo entonces poder tomar una decisión a partir de esa respuesta. ¿Por qué? Porque me cuesta más. Imagínense crear 1 millón de unidades de un producto para que después no sea popular o no se venda, que crear, por ejemplo, 5 o 10, que las personas lo prueben, ver una respuesta y, ok, si veo que es positiva, ok, es posible que a los clientes les guste, lo saco a producción formalmente. Y si no, pues se cambia, se modifica o simplemente no se saca al mercado. Igual puede apoyar la retención. Si, por ejemplo, yo sé que un cliente va a cancelar su producto dentro de poco, y vamos a verlo un poquito más adelante también este ejemplo, yo pudiese desarrollar modelos predictivos que se llaman churn, attrition o de abandono, y entonces desarrollar estrategias de retención de clientes, que por ejemplo pudiese llamarlos antes o pudiese darles descuentos o lo que sea que el área de negocios divise para retener a estos clientes. Otra cosa para la que nos ayuda es para interpretar y reducir los ciclos de servicios utilizando analítica. Y un ejemplo de esto es una tienda deportiva. Y quiero especificar que este ejemplo es de Nike. Pues Nike, no sé si lo sabían, pero en su página web uno puede tomar, o sea, crear todo lo que es un zapato desde cero, a la medida de uno, ponerle los colores que uno quiera, que si la rayita uno lo quiere de una forma, la otra cosa del otro color, lo cual reduce el ciclo de lo que es la interacción entre la tienda y el cliente, y a su vez
crea lo que es fidelidad del cliente, porque el cliente siente que la empresa se está centrando en él y en sus necesidades y en lo que a él le gusta. También nos ayuda a predecir qué estrategias avanzarán los procedimientos de cadena de suministro. Y aquí tenemos, por ejemplo, la logística de alimentos. Si tengo, imagínense, dos formas diferentes de crear alimentos, una de ellas es utilizando personas y otra de ellas es utilizando las máquinas, puedo hacer analítica de ambos escenarios y ver cuál me conviene más. Tal vez uno pensaría que la máquina es más beneficiosa, pero tal vez para la empresa significaría costos adicionales que no está dispuesta, por ejemplo, a pagar, o que entiende que no tiene el personal necesario para poder mantenerla a largo o mediano plazo funcionando, y le convendría mantener personas y viceversa. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden lograr utilizando datos. Otra cosa es el ajuste de procedimientos de mercadeo. Y un ejemplo de esto es una campaña de mercadeo. Y en este caso quisiera poner la campaña de mercadeo que utilicé cuando yo creé mi libro. Pues mi libro tiene más que nada presencia en las redes sociales. Entonces, lo primero que yo hice, por ejemplo, fue crearle una página de Instagram, que es Ciencia de Datos Es, y una de Facebook, que la acompaña. Entonces, ustedes no sé si han utilizado redes sociales para vender productos, pero si lo han hecho, hay algo que se llama los ads. Entonces, ahí uno puede elegir a quién usted quiere que esté destinado esta campaña. Entonces, el punto es que yo me di cuenta que utilizar este tipo de campañas para mí no era tan beneficioso. ¿Por qué? Porque yo gastaba, imagínense, $100 o 50 o lo que sea que gastaba, y realmente la traducción en ventas no era tan alta. Sí me ayudaba a que las personas conocieran el producto, o tal vez a tener más seguidores, ese tipo de cosas, pero no a venderlo. Es decir, que para mí realmente eso no era efectivo, porque no necesariamente yo quiero que todo el mundo conozca el libro, sino que lo conozcan y que aprendan con él. ¿Qué me di cuenta eventualmente que sí funciona? En Facebook hay agrupaciones dedicadas a ciertos temas. Entonces, por ejemplo, imagínense, hay personas o grupos relacionados a Excel, grupos relacionados a Python, grupos relacionados a ciencia de datos, eso sucesivamente. Entonces, me di cuenta que para mí era más beneficioso dar a conocer el libro en esas áreas o en esos grupos que, por ejemplo, promocionarlo de forma masiva. ¿Y por qué pasa esto? Porque la ciencia de datos, hacer un tema tan técnico y tan poco conocido, muchas personas tal vez le llame la atención el color del libro, la portada, que es muy colorida, este color rojo, pero cuando escuchan lo que es, piensan, no sé, que es algo extraño, que no lo van a entender y ni siquiera lo intentan. Entonces, ya las personas que tal cual, o sea, si me uno a un grupo de Excel es porque me interesa el tema. Entonces, evidentemente, ya estas personas, como ya tienen como un interés previo mostrado de este tipo de áreas, sí se convertía más en ventas. Entonces, este tipo de lógica, vamos a decir, lo podemos utilizar para cualquier tipo de producto. Y utilizando datos podemos entonces ver, bueno, y también las métricas relacionadas a estos datos que podemos crear, podemos ver entonces qué estrategias nos funcionan mejor para vender nuestros productos y por ende generar más ganancias. Y la quinta fuese planear estrategias y responder a ellos. Y un ejemplo de un hotel es, por ejemplo, si yo sé que la temporada ciclónica en República Dominicana es entre julio y noviembre, por ejemplo, tal vez yo voy a poner descuentos, o tal vez me voy a enfocar más en el mercado local que en mercados internacionales, porque tal vez el mercado local tiene ciertas expectativas de los productos que las personas internacionales. Para una persona local, por ejemplo, es menos costoso ir a un hotel porque estamos en el mismo país. Entonces, tal vez, en cuanto a expectativa del producto se refiere, si te va mal porque llovió, bueno, no te vas a morir, simplemente vuelves en otro momento porque te dan un bono, lo que sea. Mientras que una persona que está afuera tiene que tomar un vuelo, o sea, la logística es un poquito más difícil. Entonces, adicionalmente, si por ejemplo sé que en diciembre es temporada alta, puedo aumentar los precios, puedo vender paquetes y puedo igual hacer o tomar diferentes estrategias antes de que ocurra, utilizando evidentemente los datos. Entonces, Osmel habla un poquito de esto también, pero yo quiero recalcarlo un poco. ¿Y por qué? Porque realmente trabajar con datos no es algo que ocurre de la noche a la mañana. O sea, no es que yo digo, ok, ya yo conozco el tema, mañana vamos a hacer un modelo predictivo. O sea, eso no ocurre así.
porque dentro de las empresas, o sea, piensen que las empresas tienen muchas personas. Entonces, no a todo el mundo le va a caer también esa decisión. Hay personas que lo van a tomar muy felices de la vida y lo van a empezar a usar y perfecto. Pero a otras personas le va a costar un poco más, tienen que acostumbrarse, tienen que entrenarse. Entonces, por eso hay etapas en cuanto a lo que es la madurez de los datos. Y la primera es cuando una compañía no conoce o no pone atención a los datos. Evidentemente se desconoce este tema, no se utilizan para nada. Y tal vez hay algunas nociones muy vagas de lo que es, pero no hay ningún tipo de interés. Luego pasamos a lo que es la visualización interactiva y con proyectos de datos aislados, donde empezamos a tener tal vez hojas de Excel, empezamos a utilizar tal vez Power BI, y quiero en este caso también poner este ejemplo del Ministerio de Industria y Comercio, el Datacomex, que es un dashboard o un tablero interactivo donde podemos ver las importaciones y exportaciones del país. Realmente es muy bueno, es bastante interactivo y tiene muy buena información. Entonces, este tipo de herramientas es lo que conocemos como esta segunda fase, que son proyectos de datos aislados. ¿Y por qué son proyectos de datos aislados? Porque no es necesariamente que la compañía en conjunto toma decisiones con datos, sino que tiene como proyectos puntuales que tienen que ver con datos, pero no necesariamente es algo de toda la compañía. Pero lo bueno es que ya, ¿verdad?, estamos empezando a culturizarnos o a aprender más sobre lo que son los datos. Adicionalmente, usualmente entre áreas internas de la compañía hay diferencias en los datos. Entonces hay que estar, ya ustedes saben, en comunicación, que si es así o no es así, que si eligiendo como, en inglés se dice el only source of truth, o la única persona que tenga la verdad, porque usualmente, técnicamente el área que es la encargada de esa información debe ser la verdad definitiva. Entonces, ese tipo de cosas ocurren durante esta etapa. Luego tenemos lo que es el repositorio de datos fiable. Ya tenemos, ¿verdad?, un data warehouse, ya tenemos un espacio formal para accesar y donde diferentes áreas pueden utilizar, accesar los datos, manejarlos, y hay, ¿verdad?, una comunicación más fluida. Igual, este es el inicio de la toma de decisiones utilizando datos, y ya entonces aquí también se empiezan a crear las áreas de analítica, empiezan a surgir ya las áreas de BI. No es que con la visualización interactiva no pudiesen haber algunas áreas que tengan algo que ver con analítica, pero ya cuando pasamos a la siguiente etapa de repositorio de datos fiable es que se crean formalmente. Entonces, luego pasamos a lo que es el gobierno de datos con los data lakes. Aquí ya entonces hay todo tipo de datos, tanto datos relacionales o bases de datos relacionales como no relacionales. Hay una mayor calidad de los datos, ya hay una gobernanza, hay un catálogo de datos formal, hay una cultura de datos establecida, y ya hay lo que es un autoservicio de Business Intelligence. Y lo que esto se refiere es que, por ejemplo, aunque un área desarrolle el tablero o la solución interactiva de datos, ya entonces el usuario, ya después que se la diseñan, él solo puede actualizarla, puede utilizarla, no necesita como tanto apoyo de las áreas de analítica. Y la etapa o la madurez, ¿verdad?, o la mayor madurez ahora mismo, fuese revelaciones con datos utilizando inteligencia artificial. Ya aquí hay optimizaciones, utilizando datos, toma de decisiones total basadas en datos y establecidas con reglas, orden. Ya hay lo que son iniciativas de ciencia de datos e inteligencia artificial inclusive, aunque la parte de inteligencia artificial sí depende mucho de la industria, porque no todas las industrias, por el tema de la privacidad de la información y la seguridad de la información, llegan al punto de inteligencia artificial. Y también tenemos todo el tema de analítica prescriptiva y predictiva. Entonces ya les di el ejemplo de visualización y también quería darles entonces un ejemplo de lo que es la analítica prescriptiva y predictiva, en este caso explicándoles un poco en qué consiste un modelo de abandono, attrition. Básicamente lo que hacemos es desarrollar algoritmos para predecir si una persona va a cancelar cualquier tipo de producto o servicio de nuestra empresa. Entonces asignamos lo que son porcentajes de probabilidad de abandono por cliente, para entonces, a su vez,
dependiendo del perfil que tenga este cliente, podemos utilizar estrategias de retención. ¿Y cómo se ve esto? O sea, si una persona tiene, imagínense, Osmel, que tiene una cuenta de ahorros con mi institución, tiene un 70% de probabilidad de cerrar su cuenta de ahorro el próximo mes. Entonces, yo, Ana Gabriela, como su gerente de cuenta, por ejemplo, lo llamo, me doy cuenta de esto, de esta situación, lo llamo y le digo, mira, Osmel, tú quisieras que, por ejemplo, te abriéramos una tarjeta de crédito, que te aumentáramos el límite, cualquier tipo de oferta que pudiese llamarle la atención para yo retenerlo y aumentar su fidelidad. Igual lo mismo, imagínense que soy parte de una compañía telefónica y veo que hay un porcentaje de probabilidad que un cliente cierre su línea telefónica, puedo inclusive llamarla antes de que esto ocurra y decirle, mire, cliente, usted por su fidelidad le damos, por ejemplo, 1000 puntos o, por ejemplo, le vamos a abrir otra línea gratis o le vamos a disminuir, le vamos a descontar su renta mensual o cualquier tipo de estrategia que se divise. Pero estas son estrategias que a su vez responden a un modelo predictivo y a modelos prescriptivos también. Y con eso, entonces, quiero también darles la definición formal de qué es la ciencia de datos, que es el área a la que yo me dedico y que amo tanto. Entonces, la ciencia de datos se compone como por 3 grandes cubetas, así es que me gusta decirlo siempre. La primera es los análisis de datos, luego tenemos la parte de estadística y lo que es el aprendizaje automático. Si lo vemos desde otra perspectiva, con este diagrama de Venn de la derecha, tenemos que la ciencia de datos es habilidades de programación, conocimiento de matemáticas y estadística y también experiencia en el negocio. Y vemos entonces cómo la interacción entre ellas también, a su vez, producen diferentes escenarios, como por ejemplo aprendizaje automático, investigación tradicional, y lo que se dice zona peligrosa es porque son, por ejemplo, personas que pueden desarrollar software, pero tal vez no pueden explicar lo que son los modelos y la matemática detrás del modelo. Entonces, aquí también quería mostrarles lo que es el ciclo de vida de proyectos de datos. Y quería mostrarles esto para que vean que no es tan simple como desarrollar un modelo, sino que todo empieza con el conocimiento del negocio y con una necesidad que tiene el negocio, ya sea de predecir cuando los clientes vayan a cancelar sus productos, de saber cuáles son los clientes que más probable me van a aceptar un producto adicional o que no, o cualquier cosa que quiera saber el negocio. Esas son necesidades que van surgiendo y que son el negocio que las define. Entonces, el negocio se acerca a las áreas de inteligencia artificial o de ciencia de datos o de analítica. Les dice, miren, nosotros tenemos esta necesidad. Ustedes pueden suplirla. Entonces, estas áreas de analítica pasan entonces por lo que es la adquisición de los datos, es decir, existen los datos dentro de las empresas, como bien nos comentó Osmel, están bien organizados, tienen una estructura correcta, se pueden utilizar, están limpios o necesitan algo adicional, tengo que crear nuevas variables, o sea, estos son todos análisis previos, luego se pasa al modelado y miren que ustedes pueden ver que hay flechas, ¿verdad? Entre unas y otras. ¿Por qué? Porque es un proceso iterativo. Voy a los datos y le digo al negocio, encontré estos datos. ¿Te funciona? Ok, pasamos al modelado. Entonces, después que pasa el modelado, desarrollo el modelo. Negocio, mira, esto es lo que me está dando el modelo. ¿Te hace sentido? Ok, no te hace sentido. Hay una información adicional que tal vez hay que agregar, que tal vez en el momento no lo pensaste, pero ahora sí. Entonces, eso es algo iterativo. Y al final se pasa al despliegue. Entonces, ya dentro de la parte de despliegue es importante destacar que aunque los técnicos pueden apoyar esta parte de despliegue, y evidentemente son los que la desarrollan, es el negocio que debe de saber cómo es que quiere desplegar el modelo. ¿Y qué se refiere a despliegue del modelo? Bueno, ese resultado que me dio el modelo, vimos un modelo de abandono anteriormente, ese porcentaje por cliente que me dio el modelo, ¿cómo tú lo vas a ver? Lo vas a ver en un Power BI, lo vas a tener en una base de datos, lo vas a tener, por ejemplo, en una página web que todos los responsables de ventas puedan accesar. O sea, hay que ver esa parte.
Y siempre hay que tenerla como parte del alcance, porque no es solo desarrollar el modelo, sino también utilizarlo para que no se quede, ¿verdad?, como abandonado. Y que también evidentemente todas las partes lo entiendan. Otra forma también de ver el proceso de desarrollo de una solución analítica son 4 etapas. La primera es el descubrimiento del problema del negocio. Vimos cómo todo surge de una necesidad del negocio. Luego tenemos lo que es la construcción de una solución y luego tenemos la adopción. Evidentemente, parte de la adopción es lo que yo les comenté de ir con el negocio, explicándoles, mostrándoles que ellos entiendan cómo lo van a usar, para qué lo van a utilizar, cómo eso a ellos les conviene, cómo a ellos les eficientiza su trabajo y así sucesivamente. Y luego tenemos el sostenimiento de la solución, porque piensen que yo desarrollo el modelo, pero entonces no es solo un mes, o sea, todos los meses yo tengo que tener, o sea, bueno, depende de la situación y de lo que se quiera lograr, ¿verdad? Pero cada cierto tiempo hay que actualizar el modelo, cada cierto tiempo yo tengo que tener una lista de clientes a los cuales llamar para yo poder retener, o una lista de clientes a los cuales llamar para yo ofrecerle un producto. Entonces, ese tipo de cosas también, que es ya parte del sostenimiento, parte del despliegue, se hacen ya luego de construir la solución y adoptarla. Y evidentemente, miren aquí abajo, que esos proyectos no son realizados por una persona. Y les quiero pedir que si en sus instituciones les piden hacer un modelo, les pidan a su vez que dentro del equipo de trabajo haya un ingeniero de datos, que son las personas con el perfil de OSMEL, que son las personas que conocen las bases de datos perfecto y que son de apoyo a los científicos de datos. Porque yo puedo hacer un query, yo puedo hacer una consulta, pero no necesariamente yo me voy a saber todos los filtros necesarios para que el dato que yo tenga sea el mismo que ve negocio. O, por ejemplo, hay una tabla que yo no conozco, pero siempre hay un ingeniero de datos o una persona de tecnología, pudiese ser, que sí conoce de forma perfecta la base de datos. Entonces, yo siempre digo que los ingenieros de datos y los científicos de datos son como mejores amigos porque se complementan y apoyan el trabajo uno del otro. También tenemos lo que son los product managers. Entiendo que todo el mundo está familiarizado con lo que son los PMP, los project managers. Entonces, estas personas son las que se encargan de que vaya fluyendo lo que es el proyecto, que si hay que reunirse cada cierto tiempo, que si hay que ver los avances, que si hay que hacer presentaciones para los altos mandos y así sucesivamente. Si, por ejemplo, llegamos a algún tipo de bloqueo, que se fueron los accesos, que hubo un problema, todas estas cosas son los project managers que deben encargarse y no específicamente el científico de datos. O sea, el científico de datos puede decir, ok, tengo este problema, pero el que lo debe ayudar a resolver es el project manager. Luego tenemos los SMEs del negocio y los SMEs de analítica. Y esos perfiles básicamente son de apoyo, son personas que están ahí más en el día a día y que conocen muy bien, o sea, toda la data o lo que hay detrás de la data. O sea, son personas, por ejemplo, que se dedican a las ventas, son personas que desarrollan estrategias, son personas que tienen largo tiempo en la compañía, han visto, ¿verdad?, a través del tiempo cómo, por ejemplo, se han ido desplegando las estrategias, cómo los clientes han ido avanzando, ese tipo de cosas. Y que cuando el científico de datos desarrolla un modelo, a los SMEs es que debe demostrarle los resultados. Entonces, el SME que le va a decir, ok, me hace sentido lo que tú estás haciendo, o mira, está como raro el resultado, vamos a volverlo a revisar. Y bueno, entonces, todo esto queríamos mostrarles básicamente para que vean que aunque el desarrollo de bases de datos y de modelos de datos de todo el mundo, también el uso de ellos también es otro. Y nada, con eso quería volver a la frase que les dije al inicio, que es que la ciencia de datos es lo que nos lleva de dar patadas voladoras a tomar decisiones acertadas e informadas, al hacer que los datos sean útiles participando en el proceso de toma de decisiones. Y quería recordarles, ¿verdad?, que pueden encontrar mi libro tanto en Casa Cuesta como en Amazon, está a la orden, y muchas gracias. Ahora sí pasamos a lo que es la sesión de preguntas. Gracias, Ana. Wow, cuánta información. Ha sido interesante poderles escuchar a los dos, tanto a Osmel como a ti. Y nada, muy agradecidos por esta exposición que nos han hecho. Creo que nos queda mucho más claro, ¿no?,
tanto el modelado como la ciencia de datos. Tenemos varios espectadores, abrimos el turno de preguntas a través del chat. ¿Alguien quiere realizar una pregunta a Ana o a Osmer, por favor? Pueden usar el chat como herramienta o el apartado de preguntas y respuestas que está también dentro de Zoom. Bueno, mientras nuestros asistentes se lo piensan, yo me gustaría preguntarles un par de cosas que después de escucharles me ha quedado como duda y que podríamos hacer extensivo a nuestro público, ¿no? He visto que bueno, el webinar de hoy es de modelado de datos, pero también Ana y Osmer han hablado de modelos predictivos y prescriptivos. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? Me gustaría poder escucharles a los dos. Digamos, lo que pasa es que la palabra modelo en estos tiempos se usa, es una palabra commodity, se usa para todo. Tú puedes hacer un modelo de datos, entonces estamos hablando lo que yo mostré, las estructuras. Puedes hacer un modelo predictivo, o puedes hacer un modelo de inteligencia, o un modelo analítico. Entonces, se usa como commodity, pero no, por lo menos desde mi perspectiva, no son, no, en el fondo no es lo mismo. La parte de modelo que expliqué yo es más pensar en cómo estructurar los datos. Que los datos, yo leí una frase por ahí de un libro muy bueno que recomiendo también, que decía que los datos no existen, los datos se crean. Y entonces, ese proceso de creación de datos te lleva al modelador de datos a descubrir cómo se crean los datos, cómo estructurarlos. Mientras que el trabajo que hace Ana, y quizás Ana me complementa más, es más, ya tienes los datos, entonces ahora tienes que construir un modelo, volvemos a usar la palabra, que vea las relaciones no visibles y haga predicción y haga extrapolación de conclusiones que en las relaciones visibles no están. Exacto. Entonces, como bien dijo Osmel, exacto, es la misma palabra para decir varias cosas. Lo que es un modelo para Osmel, si tú le hablas de modelo a Osmel, él va a ir al modelo de datos. Si tú me hablas de modelos a mí, yo voy al modelo predictivo. Entonces, yo entiendo que es más un tema de la especialización de cada quien. Exacto. Exacto, tal cual. Simplemente son palabras, la misma palabra para lo mismo. Veo una pregunta en el chat que dice, Sí, ¿qué sectores correcto. o industrias en República Dominicana están explorando Machine Learning? Bueno, en mi caso, yo trabajo en Scotiabank, que lo mencionaron. La banca desde hace bastante tiempo utiliza modelos de Machine Learning. Inclusive yo casi, no les voy a decir que diario, pero porque los proyectos duran cierto tiempo en desarrollarse, pero mi trabajo es tal cual eso, o sea, desarrollar proyectos de Machine Learning, desarrollar modelos, desplegarlos, ese tipo de cosas. Y también en el área de telefónica, también se utiliza bastante. No sé si Osmel también, bueno, que trabaja con eso, inclusive pueda decir. Sí, también está en las áreas de seguros, aseguradoras usan muchísimo, desde hace mucho tiempo, modelos. Lo que pasa es que nuevamente también usamos mucho, llamamos modernamente Machine Learning a lo que ya antes se hacía mucho en ciencia estadística, actuarial, ciencias actuariales, modelos de riesgo, de prevención de riesgo. Y las aseguradoras son especialistas en eso, porque su negocio es precisamente minimizar el riesgo, hacer la minimización del riesgo. Entonces, yo entiendo, y es algo que leí en una noticia por ahí, que también la policía la Policía Nacional acaba de adquirir o hacer unos contratos de software donde van a empezar a utilizar inteligencia, machine learning o todo este tipo de algoritmos para la prevención del crimen. Tiene sus bemoles, hay ciertas discusiones alrededor de este tipo de modelos que no necesariamente digamos, lo hacen de manera objetiva, esa detección la terminan haciendo de manera objetiva y termina perjudicando a áreas sobre otras, pero a la larga son modelos de optimización, pero es un avance importante que se puede hacer. En algún momento había escuchado que ciertas alcaldías aquí estaban explorando, sobre todo la del Distrito Nacional, el tema de uso de modelos predictivos
para mejorar el tráfico y ese tipo de cosas. Eso también sé que es áreas en donde se están utilizando. Fui una vez, estaba en una charla en Puerto Rico también, donde había una persona que venía de Dominicana, en donde estaban implementando para el agro, implementación de sensores en el agro para determinar niveles de riego, plagas, y utilizar modelos predictivos para eso. Son iniciativas interesantes aquí en el país que se pueden trabajar. Excelente. Pues no sé si alguien más de nuestros espectadores tiene alguna pregunta aparte de José Burgos. Gracias por tu pregunta, José. Ya la contestamos. Sí, tenemos otra pregunta de María. Excelente. María Espinal nos pregunta, ¿cuáles lenguajes de programación son los más recomendados para trabajar con ciencia de datos? Esa Bueno, pregunta, bueno, te voy a dejar, ¿no? Pero lo que hace que esa bueno, pregunta es como cuando a Mafalda le preguntaban, ¿a qué quieres tú más, a tu papá o a tu mamá? exacto, literalmente. Bueno, yo te diría que eso depende de la región, en mi experiencia. Yo he visto que en Latinoamérica les gusta mucho utilizar R y en Estados Unidos y Europa les gusta mucho utilizar Python. Aunque, como bien dice Osmel, bueno, es un tema de qué al analista le gusta utilizar más. Yo, por ejemplo, sé utilizar ambos y enseño ambos y bien. Aunque en el día a día, por ejemplo, en la institución donde yo laboro se utiliza Python. Pero eso depende mucho de, o sea, como del analista, yo diría. Sí, de mi lado, obviamente, para mí el rey para trabajar con datos se llama SQL. Ese es el lenguaje rey para trabajar con datos. Obviamente, hay otros lenguajes que se usan, por ejemplo, para la parte predictiva, como bien dice Ana, R y Python son los más populares, aunque también están otros lenguajes como Scala, Lua y el decano de, de la parte de analítica y ciencia de datos, que es SAS, el lenguaje SAS, que es el lenguaje más usado, pero como no es gratis, no es tan popular. Excelente. Yo me declaro, yo en ese sí, por ejemplo, como decía, como una pregunta tipo, ¿a quién quieres tú más, a tu mamá o a tu papá? Yo ahí sí, yo sí me declaro un hater de R. Es el lenguaje que yo más odio en la vida. Me toca trabajarlo porque es lo que se usa en el mercado, pero yo lo odio. Yo era lo odio. Python, simpatizo más con Python. Qué bueno, no, gracias, gracias por la forma de ya entrar en gustos personales es interesante, ¿no? Porque ya es como que el Sí, código forma parte de ese tema. Y además, quiero recordar que también a nivel de ciberseguridad Python tiene su relevancia importante, ¿no? Para la Deep Web y todas las plataformas de acceso que hay, como Tor y tal, donde Python es fundamental, ¿no? Para el tema exacto. de poder manejar ese tipo de accesos restringidos o donde uno queda completamente aislado, ¿no? Y uno no se conoce al otro. Pues si no hay ninguna más pregunta, hemos llegado a las 8 para cumplir con el tiempo programado del webinar. ¿Alguna pregunta más? A ver, José Miguel, sí, José Miguel Martínez nos dice, el perfil de analista de datos, ¿por qué surge tan compleja la inserción a nivel junior al mundo laboral? Yo te diría que es por un tema de experiencia, porque es muy fácil tú meter la pata. Y si tú metes la pata, eso significa que toda una estrategia de negocio puede quedar mal. Entonces, puede ser por eso. ¿Qué tú crees, Osman? Yo en mi experiencia y digamos, en mi experiencia como empleador y como profesor universitario, sí me aterra lo que están enseñando las universidades, o más bien lo que no están enseñando las universidades. Yo ponía un ejemplo. Una vez contraté un par de muchachos que estaban todavía en la universidad y coincidió que el semestre donde les tocaba ver base de datos, estaban trabajando ya conmigo y me pidieron el favor de si podían ver la clase aquí en la oficina. Un día me pongo a ver la clase y me pongo a discutir con ellos. Lo que a mí me tomó cuando yo estudiaba un semestre completo, aprender a modelar datos, el modelo entidad-relación. A mí me tomó un semestre. Ellos lo veían en una clase. Entonces, son cosas que a mí me alarman
yo evalúo mucho a la hora de hacer contrataciones, que cuando contrato personal, es precisamente eso. El gran problema también, aparte de la experiencia, como dice Ana, también es importante el tema de la experiencia. No sé, a veces tengo una crítica muy fuerte de lo que se está enseñando en las universidades, o más bien lo que se está dejando de enseñar. Qué bueno que hagas esta reflexión, Osmel, para dejarla ahí. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Hemos respondido a José Miguel, las que están en el chat también. Pues creo que si nadie más tiene alguna inquietud, podemos dar por finalizado este webinar de moderación de datos, de Data Modeling, funcionalidad y usos. Agradecer a Ana por su presencia y por todo lo que nos ha transmitido hoy. También a ti, Osmel, como miembro de nuestra cámara, por darnos también tu visión y todo tu conocimiento en este mundo. Y también gracias a todos los asistentes, gracias a todos los miembros y aliados de Cámara TIC por permitir y por hacer realidad estos webinars. Estaremos comunicándoles en breve el siguiente del mes que viene, porque ya saben que nuestro compromiso es cada mes tener como mínimo un tipo de foro, de panel para poder seguir tratando temas interesantes desde las TIC. Muchas gracias, de verdad. Buenas noches y nos vemos en el siguiente. Queden bien. Buenas noches. Buenas noches, descansen. Gracias por venir.